Bien, nos habíamos quedado acá, habíamos definido en las señales, en las entradas discretas de las entradas digitales, propiamente dicho, cómo era que un PLC determinaba qué valores era un 1 lógico o un 0 lógico, ¿sí? Para el caso del Modicon 221 teníamos que para un valor mayor a 15 volt a la entrada digital se tenía un 1 lógico, bien como está bien definido acá, y para un valor tener un 0 lógico teníamos un valor menor a 5 volt. Si yo tenía esos dos valores, mi entrada digital, la que está diagramada en este punto, yo tenía un 1 lógico, mi PLC detectaba un 1 lógico o un 0 lógico. Eso era lo fácil. En el apunte está bien explicado. La cuestión que ahora vamos a un lugar que es un poquito más complicado en cuestiones de teoría, porque mezcla muchas cuestiones de lo que es electrónica y lo que son códigos binarios que tienen que ver con la forma que uno arma los números con ceros y unos. Vamos a tratar de ir despacito para que se entienda, pero el problema es el siguiente. Nosotros tenemos nuestras entradas digitales, las cuales tienen dos valores bien definidos, valores de tensión, valores de corriente, etcétera, etcétera. Pero por otro lado habíamos visto lo que eran las entradas analógicas, ¿sí?, del PLC. En ellas nosotros nos habíamos mantenido lo que era en el estándar 420 mA, porque tenía un montón de beneficios en contra de lo que eran los valores de tensión y demás. El problema que tiene esto ahora, la entrada analógica, es que yo no tengo solamente dos valores definidos nada más, los cuales puedo hacer que sea, bueno, mayor a 15 volt que sea un 1, menor a 5 volt que sea 0. Tengo un rango de valores, ¿sí? En el tiempo puedo tener infinitos valores en lo que es una entrada analógica. Bien, es una señal analógica. Las señales analógicas en el tiempo se definían por ser continuas y tener infinitos valores que podían ser representados. Entonces hay que tener ciertos recaudos y tener ciertos miramientos para poder empezar a poder trabajar con estas señales. Lo que se necesita hacer en primer lugar, como mis PLCs tienen una capacidad máxima, una memoria máxima de lo que pueden transformar, los números que pueden convertir, yo necesito, de alguna manera, además de que la señal va variando en el tiempo, yo necesito tomar muestras de esa señal. Bien, o sea, si yo tengo una señal que va variando en el tiempo, como la que se ve en este punto, que puede ser una señal, en este caso una señal de tensión, puede ser una señal de corriente también, no, no cambia nada eso. El conversor analógico digital, que es el que hace esa conversión del mundo analógico al mundo de los ceros y uno, no le interesa lo que estamos propiamente poniendo en su entrada. Hay que hacer hay que hacer dos técnicas que se conocen. La primera es la del muestreo y retención. ¿Cómo funciona esto? Nosotros a la entrada de nuestro circuito, que es el que se encarga el conversor analógico digital, que es el que se encarga de convertir la señal en bits, vamos tomando muestras en este punto. Si ustedes se fijan, tenemos nuestra señal analógica que va variando en el tiempo. Vamos tomando muestras de esa señal, ¿bien? Cada cierta cantidad de tiempo. El PLC tiene adentro un reloj de sistema que se encarga de hacer las operaciones, y una de esas operaciones es ir tomando valores de la señal. ¿Cuál es la cuestión? El circuito que está acá abajo es un circuito muy simple, existen infinidad de circuitos, pero teóricamente hablando, el que se explica en la teoría es este circuito que está acá. Es una llave, ¿sí?, que está conectada con un capacitor y un amplificador operacional que está en modo buffer. Para quien no recuerde, cuando vimos acondicionamiento de señales, el amplificador operacional en modo buffer lo único que hacía era aislar las etapas, la etapa de entrada con la etapa de salida, y permitía seguir la señal de entrada. Yo lo único que tenía acá a la salida, si esta llave no estuviese, tendría mi señal BI conectada a B0. B0 sería igual a BI. Entonces, el capacitor que está acá
lo que hace es retenerme la señal una cierta cantidad de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que el capacitor se va descargando, yo puedo mantener el valor. Eso es la parte de la retención. ¿Cómo funciona? Viene mi señal. Yo cierro la llave en este punto, en el punto este que está acá, cierro la llave y mi circuito, ¿sí? A la salida B0, yo veo que mi señal empieza a hacer esto. Se mantiene cerrado un cachito, ¿sí? Y después mantiene el valor que venía, el último valor que tuvo. Para luego, cuando vuelvo a muestrear, la señal toma el valor de la señal que entrada. Si se van fijando, es como que yo voy tomando pedacitos de la señal del analógica, ¿sí? Por ejemplo, mis 420 mA. Pero fíjense que va deformando la señal, no la va manteniendo, no tiene exactamente la misma forma, sino que va como dejando líneas rectas. Esto que se queda así, que está el valor este recto, es la carga del capacitor. Si se fijan como conversión, ¿sí? Entre una señal, la señal de entrada y la señal de salida, BI y B0, ustedes pueden decir, esto es una porquería, mi señal de entrada no se parece absolutamente nada a mi señal de salida. Y es cierto. BI, si ustedes la miran, que es esta que está acá, no se parece absolutamente en nada, o más o menos, a B0. Entonces empieza a haber un montón de teoría de atrás que tiene que ver con lo que es el tratamiento de señales, técnicas digitales, señales y sistemas y demás, perdón, que empiezan a haber teoremas en los cuales indican cuándo yo puedo tener mi señal, cuándo yo puedo reconvertir mi señal, o sea, obtener a través del muestreo mi señal original. Uno de los teoremas más conocidos es el teorema de Nyquist, que es el que está mencionado ahí, que me dice que para que yo pueda tener en un sistema digital mi señal real, mi señal original, bien muestreada, yo tengo que muestrear 2 veces la frecuencia máxima de la señal que quiero muestrear. ¿Qué quiere decir ese trabalengua que dije recién? Que si yo quisiera que esta señal que tengo acá esté bien representada con ceros y unos, lo que debería hacer es tomar la frecuencia más alta de cambio más rápido que tiene la señal. Por ejemplo, si esto sube rapidísimo, yo tendría que, ¿recuerdan de la parte de lo que eran filtros y demás? Que nosotros teníamos que las señales aumentaban, si pasaban de un valor a otro muy rápido, tenía una alta frecuencia. Bueno, yo debería hacer de esa frecuencia muestrear 2 veces más rápido. ¿Qué quiere decir muestrear 2 veces más rápido? Cierro 2 veces más rápido la llave de lo que se mueve la señal. ¿Sí? Voy tomando muestras más rápido. Entonces, de esa manera, si bien mi señal no es exactamente igual, yo tendría los picos que voy tomando, ¿sí? Estas variaciones, estos valores que se van quedando en este lugar, serían más cortitos. Yo tendría mi señal un poquito mejor construida. Sería algo como un poco más, estas planicies que se ven acá, serían más cortitas. Entonces yo podría ir mejorando en mi señal. Eso es con la parte del muestreo. Bien, muestreo y retención. El otro gran problema es que yo después a esa señal que voy muestrando, esos valores de tensión, en este caso, por ejemplo, estos valores de tensión que van llegando, yo tengo que asignarles un valor con ceros y unos. Bien, en este momento yo ya no tengo lo que son un 0 o un 1 solos. Tengo varios, una palabra de bits. O sea, un conjunto de bits se llama palabra, del word en inglés. Les voy a mostrar una cuestión para que tengan un poquito más de idea de lo que estamos hablando. ¿Se ve la pizarra, no? Sí. Bien. Yo cuando estoy trabajando en binario, los únicos símbolos que tengo en binario son el 0 y el 1. No puedo tener otro más. Esto lo vamos a ver mejor en la próxima clase, pero para que se entienda, vayamos entendiendo un poquito. Si yo quiero representar el 0 en binario, ¿sí? Simplemente con el bit 0, yo represento el 0 en decimal. ¿Sí? Vamos a ponerle acá una D. Si yo quiero representar el 1, ¿sí? Con el 1, en mi base binaria, tengo el 0 y el 1. Esto es el 1 en decimal. Ahora, mi problema es si yo quiero representar el 2. Ya empezamos a tener un problema. El 2, en el espacio, lo que es el subespacio binario, en el subespacio de Boole, ahora después vamos a ver a lo que se refiere el subespacio, este símbolo no existe acá, de este lado. En el binario, tenemos binario de un lado
y decimal del otro. Este símbolo no existe, porque los únicos símbolos que tengo son el 0 y el 1. Entonces, la única forma que yo puedo representar el 2 en binario es agregar un 0, que es nuevamente el primer símbolo que tengo de mi base. Base se llama al conjunto de símbolos, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 es la base decimal. Son los 10 símbolos con los que puedo formar cualquier número. Si yo quiero formar el 2, lo único que puedo hacer es expandir mi base, ¿sí? Y agregar un símbolo más. De esta manera yo tengo el 2 en binario. Si quiero hacer el 3, cambio. Esto sería 0, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Para que tenga una concordancia. De esta manera yo tenía el 3. Ahora estamos de vuelta en el mismo problema. Yo quiero representar el 4, pero ya no tengo más forma de poder representar los números, porque ya me quedé de vuelta sin símbolos en mi base. Entonces lo que hago es nuevamente, expando la base una vez más, ¿sí? Y de esta manera yo puedo representar el número 4. Si quiero representar el 5, hago esto. Si quiero representar el 6, hago esto. Bien, voy variando cómo van cambiando los valores que no tienen los vivos, voy combinándolo de diferentes maneras. Y el 7. Bien, si ahora yo quiero representar el 8, bien, debería expandir nuevamente la base de esta manera y tendría el número 8. Fíjense, la cantidad de bits me dicen cuál es el número máximo que yo puedo representar en decimal. Bien, con la siguiente regla, 2 a la n de bits me da el número máximo que puedo representar. Por ejemplo, con 3 bits, con 2 a la 3, puedo representar hasta el número 8, del 0 al 7. Bien, siempre es 1 menos. Como vimos, yo con 3 bits, si yo borro esto acá, puedo representar hasta el 7. Con 4 bits, yo puedo representar hasta el 16 números, no hasta el 16, perdón, que son del 0 al 15. Y así, si yo quiero con 5 bits, puedo representar 32 números, que son del 0 al 31. Bien, y así. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahora es representar esos datos que fui muestreando, esos datos que yo fui tomando, que son estas mesetas, que son estas que se van viendo acá, tengo que asignarles un valor binario. Por ejemplo, fíjense, acá tengo una señal analógica, una señal sinusoidal de voltensión, la cual tengo un conversor analógico digital de 3 bits, en que van valores del 0 al 7, y cada salto, cada pasito que está en este lugar, me indica cuál es el valor que les corresponde a ese valor de tensión, esa magnitud de tensión analógica, qué valor de bits le corresponde. Eso se llama resolución del conversor analógico digital. Y tiene que ver con cuál es el cambio mínimo que puede detectar el circuito. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Les presento esto que está acá. Es un conversor analógico digital, ¿sí? De lo que está acá, de este circuito, conocen la mayoría de las cosas, salvo lo que está en la lógica de decisión, que lo vamos a ver en la próxima clase. De este lado, del lado izquierdo, que está en estas resistencias, esto ustedes ya lo conocen, eso es un divisor resistivo. Nosotros lo estuvimos viendo cuando estuvimos viendo la compensación de galgas tensiométricas. En vez de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistencias, yo tenía 2 resistencias nada más y podía saber los valores de tensión. Lo que tienen en el medio son amplificadores operacionales que ustedes ya conocen. En lo que es automatización y electrónica es imposible que no haya un amplificador operacional metido. Son muy útiles, que están conectadas en modo comparación, ¿sí? Comparo niveles de tensión, y lo que está en la lógica de decisión son compuertas
fundamentales, que son, en este caso, las que están acá en el medio se llaman compuertas AND, estas son compuertas OR. La clase que viene vamos a tratar de este tema porque son importantes para poder programar en un PLC. En realidad, si llegamos, vamos a empezar a verlo ahora. Entonces, lo que yo hago con este circuito es, mediante un valor de referencia, un valor de tensión, que puede ser cualquier valor de tensión, depende de lo que aguanten los componentes, yo comparo con este valor de referencia mi valor de tensión de entrada. Recuerden que cuando nosotros transportábamos nuestra información a través del cable de nuestro sensor hasta el PLC, utilizábamos el estándar 420 mA por todas las ventajas que tenía, pero al llegar a lo que era el PLC, una resistencia nos convertía ese valor de corriente a un valor de tensión. Y el PLC, propiamente dicho, trabaja con valores de tensión. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para que se den una idea, yo hice un pequeño circuito que claramente no lo iba a poder abrir porque moví todos los circuitos, todos los archivos, que básicamente me muestra cómo un valor de tensión se va convirtiendo. No se asusten, es un quilombo, ¿sí? Pero es muy fácil de entender. O bien esta parte que está acá, que son estos transistores, no le presten atención. Estos transistores los tuve que poner porque tengo un problema de equivalencia de tensiones y cuando conecto estas compuertas las reviento porque los valores son mayores a 5 volt y demás. Es un simulador bastante bueno, pero tiene sus limitaciones. Tenemos acá nuestra lógica de decisión en la parte derecha, que nos indica lo que es el less significant byte, o bit, que es el bit menos significativo de la palabra, o sea, es el bit que está más a la derecha, es el bit menos significativo, y el bit más significativo, most significant bit, que es el que está más a la izquierda de nuestra palabra. ¿Qué me refiero con esto? En este lugar, ¿sí? En estos valores que están acá de estas palabras, el que está más a la izquierda es el bit más importante. Se le dice que es el bit más importante, el que tiene más peso, y el de la que está más a la derecha es el que menos peso tiene. ¿Cómo funciona? Fíjense, yo acá en mi valor de referencia puse un valor de 8 volt. Entonces, cada resistencia que está en mi divisor resistivo va haciendo que la tensión vaya cayendo a lo largo de ese divisor resistivo. De tal manera que en la primera resistencia, estos valores que están acá, que son diferentes, por ejemplo, tengo acá de 100, que este de 150 y 50, están así para que caigan justo en valores de 6,5 y siempre redondeado. Si no, aparece valor como 4,72 y demás. ¿Qué es lo que hago yo? Fíjense. Cuando cae en la primera resistencia, yo tengo una tensión de 6,5 volt en ese punto. En la segunda resistencia tengo un valor de 5,5. En la tercera resistencia de 4,5, 3,5, 2,5, 1,5 y 500 milivolts. A medida que mi valor, supongan que esta es mi entrada analógica, mi valor de muestreado empieza a variar a cualquier valor que esté en ese rango. Cuando yo paso de los 500 milivolts, lo que va a suceder es que la luz, que es el más significativo, va a prenderse, indicándome que yo tengo ahí un 001. Ya identifiqué mi valor, pasó un cierto valor de tensión y mi conversor analógico digital lo codificó en 001. Todo lo que está entre estos dos valores, acá, si yo paso por encima de esta línea, no importa cuál sea, si está acá o acá o acá, mi conversor analógico digital me lo convierte en 001. Entonces, fíjense, yo voy aumentando el valor de la tensión a 0,45, 0,48, 0,5. Cuando pasé 0,5, se prendió la primera luz. Bien, ya tengo un 001. Fíjense que yo a medida que voy subiendo la tensión, si yo paso, por ejemplo, un volt, ¿sí? Sigue teniendo el mismo valor, 001. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver con la resolución que me da el conversor analógico digital. Cuando paso de los 1,5 volt,
¿sí? Que es el segundo comparador. Lo que pasa es que ahora mi palabra se convierte en 0, 1, 0. Bien, y si sigo haciendo eso, sigo aumentando, ustedes van a ver que de costado las luces van a empezar a prenderse, dándome las distintas codificaciones, ¿sí? Las distintas palabras. Ahí tengo un 3, ahí ya tengo un 4. Cuando paso los 4,5 me aparece un 5. Voy a tener un 6, luego, y luego un 7. Y hasta ahí puedo comparar, ¿sí? Si yo bajo ahora mi valor de tensión, va a empezar a aparecer la palabra, va a empezar a decrementarse la palabra, ¿sí? Hay un 6, un 5, funciona en ambos sentidos, un 4, etc. Perfecto. Ya muestré, ahora ya muestré mi señal analógica, la muestré, la retuve, la cuanticé. Este proceso se llama cuantización. ¿Cuál es la cuestión? Según el valor de referencia que yo tengo para convertir que tiene mi valor, mi conversor analógico digital, que si nunca vieron un conversor analógico digital, se los muestro. Es algo bastante... No, parece un circuito como cualquier otro, no tiene muchas diferencias con otros circuitos integrados. ¿Sí? Esto es lo que se pone adentro de un PLC. La fábrica compra un chip, que es, por ejemplo, el AD9002, es un conversor analógico digital de, si no me equivoco, ya les digo, de 8 bits, no, sí, de 8 bits. Según lo que quiera poner, compra un conversor analógico digital de mayor valor, de mayor cantidad de bits. Por ejemplo, este es el AD9002. Después está el que se llama el conversor 9020, creo que es, si no me equivoco. Perdón, sí, 9020, AD9020, que es un conversor analógico digital en vez de ser de 8 bits, es de 10 bits. Pero es exactamente lo mismo, cambia la forma nada más de cómo está compuesto. Eso se pone adentro del PLC y hace la conversión de la señal. En este caso yo nada más tengo 8 bits para convertir mi valor analógico. Lo convierto en 8 bits. Entonces, la cuestión es que según el valor de referencia, a lo que se refiere a 8 bits, es que acá en las palabras, en vez de ser de 3 bits, son de 8. O sea, tengo 8 símbolos para representar. En este caso yo tengo un conversor analógico digital de 3 bits y mi tensión de referencia es de 8 volts. ¿Qué quiere decir eso? Que los pasos, ¿sí? La diferencia entre cada cambio en los bits va a pasar a partir de un volt. O sea, yo no voy a poder ver cambios de mi PLC que sean más chicos que un volt. O sea, necesito que sean más grandes, 1,1 o 1,2, 1,5. Bien, pero si yo quiero medir, por ejemplo, acá, en este punto, 250 milivolt, no lo voy a ver. Para mi PLC, ahí no hay nada. La cuestión es que se complica aún más si yo empiezo a aumentar lo que es el valor de referencia. Si yo pongo que mi valor de referencia para comparar es de 12, lo que voy a tener son saltos de 1,5 volts. O sea, mi conversor analógico digital no va a poder ver cambios menores a 1,5 volts. Y ahí empiezan las cuestiones, los problemas de por qué estos equipos salen muy caros, los conversores analógicos digitales, debido a que yo para poder medir de forma correcta necesito tener un paso mucho más chico, necesito ver variaciones mucho más chicas. Para un valor, por ejemplo, si estoy midiendo temperatura, que haya un cambio, un salto de un volt, tal vez no me modifique mucho, ¿sí? Porque lo que es la temperatura va subiendo de a poco. Pero si tengo valores que van variando muy rápido, con valores muy chiquitos, ahí ya tengo un problema. Entonces, para que vean, si yo agarro y tomo nuevamente mi circuito y acá le pongo el valor de 12,
tengo que tener cuidado del valor que pongo acá porque puedo reventar los amplificadores operacionales que tienen 9 volt. Recuerden que esos son los valores de saturación que tenía, estos 9 volt menos 9 volt, son los valores de saturación que tenía mi amplificador operacional. Fíjense cómo cambiaron los valores, 9.75, 8.25, 6.25, 5.25, los saltos se van haciendo cada vez más grandes. Entonces, este valor de referencia es un valor bastante importante a la hora de poder ver los cambios. Si en algún momento ustedes tienen que en un PLC les dice conversor analógico digital, tienen que poner un valor de tensión de referencia a cierto valor, recuerden más o menos de por dónde viene la mano de ese valor de referencia. Claramente este conversor analógico digital tiene solo 3 bits. Ahí existe otros conversores analógicos digital que tiene palabras más grandes, ¿sí? Los más comunes son de 12 bits, por ejemplo, hoy por hoy. Ahora vamos a hablar de tema ese. Una vez que yo convertí mi valor de mi conversor analógico digital, cuantizó mi valor de tensión, lo guardo en un registro de desplazamiento, que es esto que está acá, y luego esto va a ir a la memoria. No se preocupen, un registro de desplazamiento es un montón de estos bloquecitos que por ahora se llaman flip-flop D, son bloquecitos nada más, que vamos a ver en la próxima clase. Y después se guardan en memoria. Ese dato se guarda en una variable dentro del PLC, que ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Pero antes de ver eso, tenemos que hablar de cómo se van guardando en esa variable los datos. Particularmente, como estaba muy bien explicado en los manuales de Siemens, me voy a agarrar de los manuales de Siemens para que se entienda. Supónganse que ustedes compran un PLC Siemens, un S7200, y le conectan un sensor de 3 cables, el cual transmite a 420 mA. El módulo de entradas analógicas es un SM1231. Para cualquier PLC de la marca Siemens, los datos que convierte mi conversor analógico digital, que en este caso tiene 16 bits, se guardan en una palabra, en una variable Word que tiene, para así decirlo amablemente, sería así, en un bloquecito, en una cajita que tiene 16, una cajonera que tiene 16 separaciones. Cada una de estas separaciones es uno de estos flip-flop tipo D, que es la mínima unidad de información, es un bit. Esto es la forma física de un bit. Entonces, yo cuando convierto estos valores, y recordamos la cuenta que hicimos recién, nosotros teníamos 16 bits, tenemos que 2 a la 16 me da que yo puedo representar hasta el número 65.536. De los enteros, del 0, puedo representar del 0 a 65.535. Eso es ¿Eso es por progresión matemática? eso es El progresión. 1 es el 1 vale 1, el 2 vale 2, el 3 vale 4, el 4 vale Claro, 8, y así, ¿no? para que se entienda, por si no, bueno aclararlo, vamos a la pizarra un cachito, ¿sí? Si yo tengo acá las 15 posiciones, esto va del 15 al 0, el primer cajoncito tiene un peso de 2 a la 0. Ese 2 a la 0 es 1. El segundo cajoncito tiene un peso de 2 a la 1, que es 2. El tercero es 2 a la 3, 2 a la 2, que es 4. 2 a la 3 es 8. ¿Sí? 2 a la 4 es 16. 2 a la 5 es 32. Esto es 2 a la 6 es 64. 2 a la 7 es 128. 2 a la 8 es 256. 2 a la 9 es 512. 2 a la 10 es 1024. 2 a la 11 es 2048. 2 a la 12 es 4096, si no me equivoco. 2 a la 13 es 8196. 2 a la 14 es 192. 192, gracias. 8192. 2 a la 14, ya no me acuerdo, 16.000. No, 384. 16.000.
384 y 2 a la 15. 32.708. No, ahí ya me perdí, ¿eh? Ahí hago la cuenta matemática. Ahí en la calculadora hago la cuenta. Así ya tenemos. 2 elevado a la 15 es 32.768. Bueno, si yo si yo sumo todos estos valores, todos estos pesos, esto me da 65.536. Si yo sumo 1 más 2 más 4 más 8 me da este valor. Este es el máximo número que yo puedo, decimal, perdón, el mayor número decimal entero que yo puedo representar con 16 bits, del 0 al 15. Esto es Entonces, combinándolos unos con otros, no claro, metiendo todos los sumándolos, números. lo sumo completamente. Claro, Si yo pongo todos 1 en esta palabra, pongo acá 1, 1, 1, 1, 1, o sea, 16, 1, tengo este número, 65.536. ¿Sí? ¿Eso se entiende? sí, sí. Perfecto. Y ahora para complicarla más, la gente de Siemens dice, ¿sabes qué? Como yo sé que vos tenés que representar números negativos, además, el último bit, el bit más significativo, el que está más a la izquierda, el de mayor peso, lo vamos a designar al signo. Que si yo pongo un 0 en ese bit, estoy indicando un positivo, y si yo pongo un 1, estoy representando un negativo. ¿Bien? Y entonces yo ahora tengo del 0 al 14, o sea, tenía 16 bits, ahora tengo del 0 al 14, tengo 15 bits para representar números. Ese número máximo que yo puedo representar con 15 bits es el 32.768. Si yo considero el signo, voy a tener de menos 32.768 a 32.768. ¿Bien? Eso es cómo convierte, porque recuerden que además de los valores de corriente, yo puedo transmitir valores también de tensión, y los valores de tensión podrían ser, si ya tenía corriente era 420 mA, habíamos elegido, pero por ejemplo puedo transmitir de menos 10 a 10 volt, o de 0 a 5 volt, dependiendo cuál es el valor que yo estoy convirtiendo, es como me va guardando la palabra. No obstante, ¿sí? Para la máquina estos son solo ceros y unos. Nosotros le damos ese significado. Si es negativo, si es positivo. La máquina dice, acá tengo un 1, sumo y no me importa si es negativo, si es positivo, no se da cuenta. Las máquinas lo único que hacen, si nos llega el tiempo, lo vamos a ver en la clase que viene, si nos da el tiempo, van a ver que lo único que hacen es sumar. Lo único que hacen es sumar. Para restar suman, para multiplicar suman, para dividir suman. Es lo único que hacen. Entonces, una vez que el PLC guardó en ese registro, en ese Word, que es una variable específica que tiene el amplificador operacional, que está indicado con una posición de memoria, esto lo van a ver con el primero, van a tener una charla con Martín Castiñeira, que es uno de los responsables de la área de automatismo y sistema de control de AISA. Les va a explicar cómo se comunica una escada y qué es lo que tiene, cómo toma los valores. Les va a decir puntualmente cuál es esa variable y demás. Yo quiero que se queden con la idea, porque estamos hablando en forma genérica. ¿Cuál es el chiste? Por ejemplo, en Siemens te vende los PLC según con los conversores analógicos digitales con distintas resoluciones. Con estas palabras, ¿sí? Las achica o las agranda. Por ejemplo, el módulo SM1231, ¿sí? Es un módulo de entradas analógicas, ahí es entrada analógica, de 4 entradas analógicas de 13 bits de resolución cada una. El SM1231, lo estoy leyendo acá arriba, es un módulo de entradas analógicas que tiene 8 entradas analógicas que tienen 13 bits de resolución también. Y por ejemplo, el 1231, que es, hay otro 1231 que tiene 4 entradas analógicas, pero que tienen 16 bits de resolución. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vayan a comprar, si en algún momento tienen que comprar una entrada analógica, fíjense cuál es la resolución y cuál les conviene, porque entre este y este que está acá de 13 bits hay una diferencia de plata abismal. Es porque sale mucho más caro. Pero hay un truquito. Por ejemplo, Siemens hace algo bastante picarón.
en la cuestión de venta de esto. Entonces lo que nos dice la tensión intensidad diferencial, lo seleccionaba en grupos de 2, eso es cómo se va definiendo si cada de los módulos miden corriente o tensión entre cada dos módulos, eso se configura. Y estos son los estándares que puedo medir, fíjense, más menos 10, más 5, más menos 5 volt, o sea, no le importa, puedo configurar. Y yo tengo un rango total de menos 27.648 a 27.648, ¿sí? Y de intensidad tengo de 0 a 27.648. Ahora lo voy a explicar qué quiere decir esto. En menos de un minuto se me corta la charla, así que voy a frenar, si no se corta el video. Y ahora seguimos, ¿sí? A ver. Bueno, parece que